mientras Israel evacuaba a las comunidades en la frontera con Líbano ante el aumento de la tensión con Hezbolá, los residentes en la Franja de Gaza enterraban a sus muertos tras ataques aéreos israelíes. La mitad de la población, alrededor de 600.000 personas, ahora huye hacia el sur ante el temor de una invasión del ejército israelí. Cuerpos de niños que no tienen nada que ver con la guerra. Estaban a salvo en sus casas sin saber nada y sus cuerpos quedaron esparcidos en el aire. Esto es lo que vi, esto es lo que sé. Según cifras oficiales, más de 2.808 personas han muerto por los bombardeos sobre Gaza, mientras que en Israel hay 1.400 fallecidos por los ataques de Hamás. Además, el ejército israelí afirmó que hay 199 rehenes detenidos en Gaza, sin especificar si el número incluye extranjeros o quién los retiene. Hemos informado a las familias de 199 rehenes. Hay un esfuerzo de máxima prioridad nacional en el tema de los rehenes y estamos enfocados en este esfuerzo como una máxima prioridad nacional. El deterioro de la situación humanitaria en Gaza y los bombardeos israelíes centraron la atención de los 6 países del Golfo que celebrarán una reunión urgente este martes sobre las violaciones de Israel contra la Franja de Gaza. Esta reunión tiene como objetivo consultar y discutir entre los países del CCG los peligrosos acontecimientos y violaciones del sionismo israelí contra la Franja de Gaza. Miles de personas esperan en el sur de Franja de Gaza con la esperanza de salir de ese enclave, mientras que el ejército israelí acusa a Hamás de robar combustible y suministros médicos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a la comunidad internacional a unirse en contra de la milicia de Hamás. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba. En este momento de tragedia quiero decir a Israel, al mundo y a los terroristas en todas partes que Estados Unidos apoya a Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos. Nos aseguraremos de que sus ciudadanos tengan la ayuda que necesitan y de que puedan seguir defendiéndose. Desde el inicio del ataque terrorista de Hamás contra Israel el sábado en la mañana, el presidente Joe Biden se ha mantenido en contacto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Continúan intensos combates en el área de Gaza y la atención debe centrarse en ayudar a Israel a recuperar el territorio que Hamás ha tomado brevemente, protegiendo a sus ciudadanos y tomando todas las medidas necesarias para evitar que eso se repita. Más allá de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos también ordenó la movilización de uno de sus portaaviones más sofisticados y otros barcos, así como aviones militares, a un área más cercana a Israel, mientras la Casa Blanca empezó a preparar un paquete de asistencia inicial para Israel. Desafortunadamente, la Cámara no puede hacer nada sin un presidente, aseguró el ex líder de la Cámara de Representantes, quien reconoce la dificultad que la Casa Blanca tendrá para actuar efectivamente. Ahora es el momento para la acción. Estados Unidos necesita un plan de 5 puntos para afrontar este momento, para ayudar a nuestro aliado Israel y fortalecer nuestro propio futuro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, indicó que no está claro que Irán haya participado en el ataque del fin de semana de Hamás a Israel, pero fue firme al indicar que el grupo designado por Estados Unidos como organización terrorista tiene una estrecha relación con Teherán. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba. Se pueden escuchar los disparos a lo lejos, lo que hace evidente el conflicto en el que se encuentra Israel y Gaza, que ha estado ejecutando operaciones en contra de Hamás. De hecho, a mi espalda se encuentra Gaza, donde todavía hay bombardeos. Podemos ver el humo negro donde se han lanzado bombas para acabar con Hamás, de acuerdo a la información entregada por las fuerzas de defensa israelíes. Sin embargo, la población civil dentro de esta zona se ha visto seriamente afectada. El Ministerio de Salud de Palestina asegura que más de 2.800 personas habrían muerto y más de 10.000 resultaron heridas desde que inició esta ofensiva de Israel con el objetivo de acabar con Hamás. Al mismo tiempo, Naciones Unidas ha hecho una petición para que se permita la entrada de ayuda humanitaria. Esto después de que se eliminara el acceso al agua, a la electricidad, alimentos, así como la entrada de medicinas
medicinas. Por otra parte, las autoridades de los Estados Unidos vienen trabajando con líderes diplomáticos de la región para buscar un corredor humanitario que permita la salida por el sur del país en Egipto, algo que no se ha concretado hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud alerta de una inminente crisis sanitaria debido a la falta de agua. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha defendido sus acciones y espera la llegada del presidente Joe Biden, quien estará saliendo de Estados Unidos este martes y se reunirá este miércoles con las autoridades de esta nación, mientras los enfrentamientos continúan, no solamente aquí en Gaza, pero también en el norte, en la frontera con el Líbano, donde se han registrado ataques de ambos lados de la frontera y se alerta a las personas de países como Canadá que se vayan del Líbano porque es posible que en Beirut se empiecen a cerrar los vuelos. Por lo menos 199 personas, se ha dicho, están secuestradas por Hamas y en las últimas horas se han dado evidencia de parte de este grupo dentro de Gaza que mostraba a una ciudadana franco-israelí con vida. Todavía no hay detalles de cuáles podrían ser los siguientes pasos para rescatar a estos secuestrados, mientras las familias piden que lo hagan lo antes posible. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Esderat para Telearuba.